Bueno, pues vamos a ver este primer apartado del tema 13, razón y semejanza, y entonces vamos a ver aquí en la página 250 que nos dice dos figuras son semejantes si conservan su forma, pero cambia su tamaño. Vamos a ver qué significa esto. A ver, si os fijáis ahí en la página 250, tenéis dos figuras, ¿vale? Dos cuadriláteros que se ve que tienen el mismo aspecto, ¿vale? Lo que pasa es que uno es más grande y el otro es más pequeño. Entonces, yo, siguiendo las fórmulas que vienen ahí, yo os lo voy a hacer, pero con números, ¿vale? Es decir, voy a poner unas medidas aproximadas a cada una de estas figuras, ¿vale? Por ejemplo, 3, 2, vamos a imaginarnos centímetros, por ejemplo, 5 y 6 centímetros, ¿vale? Vamos a nombrar los vértices como están ahí, A, B, C y D, ¿vale? Los vértices son cada uno de los picos de esa figura, ¿vale? Y esto de aquí, si os fijáis ahí dentro, lo llama, le pone una especie como de pico ahí, ¿vale? Que significa el ángulo que corresponde al vértice A, B, con este simbolito que significa el ángulo del vértice B, C y la D, ¿vale? Bueno, no se ve muy bien, ¿vale? Luego esto ya os lo mandaré en unos apuntes, ¿vale? Los vértices y sus ángulos respectivos. Y luego imaginaros otra figura más grande, ¿vale? Pero con el mismo aspecto, ¿vale? Y los vértices A', B', C' y D', ¿vale? Para que se vea que A y A' están relacionados, B y B' están relacionados, C y C' relacionados, D y D' también. Estos serían los ángulos respectivos, D' angulito, C' con su angulito, B' con su angulito y A' con su angulito, ¿vale? Bien, pues vamos a suponer que estas medidas son 6, 4, 10 y 12, ¿vale? También en centímetros, ¿vale? No lo pongo porque si no se me lía mucho con los datos la pizarra, ¿vale? Bien, ¿os estáis dando cuenta que esta figura y esta figura, sus lados, son justo el doble, ¿vale? Si yo quiero pasar de aquí a aquí, lo que hago es todos los lados multiplicarlos por 2. El doble de 3, 6, el doble de 2, 4, el doble de 5, 10 y el doble de 6, 12. ¿Lo veis? Pues mirad, en el libro lo pone todo con fórmulas del tipo A', B', rayita, partido de AP, rayita, ¿vale? Que estos, y luego lo iguala a B', C', BC, ¿vale? Bueno, yo lo voy a hacer con números, ¿vale? Pero simplemente lo que está haciendo en el libro es decir, que el lado que va de A' a B', ¿vale? Que se representa así en matemáticas, es decir, el lado que mide 4, partido del lado AB. El lado que va a AB, ¿cuánto mide? 2, ¿verdad? ¿Vale? Pues hace esto, ¿vale? 4 partido de 2, ¿vale? 4 partido de 2 es igual a B', C'. ¿Cuál es el lado que va de B' a C'? 10. Vale, pues quitamos 10 partido. ¿Cuál es el lado que va de B a C? 5, ¿no? ¿Vale? Luego dice el lado que va de C' a D', que es 12. Partido del lado que va de C a D, que es 6. Y por último, D' a', que es 6. D', A' y D A, que sería 3, ¿vale? Fijaros, ¿cómo es 4 entre 2, 10 entre 5, 10 entre 6, 6 entre 3? ¿Cuánto nos da eso todo el rato? 2, ¿verdad? Bueno, pues esto, que el libro lo llama acá, significa la razón de semejanza. Es decir, ¿cuál es el número por el cual tengo que multiplicar la primera figura para obtener
las medidas de la segunda figura, ¿vale? Si os dais cuenta, todos los cocientes nos están dando 2, que es el numerito por el cual tendríamos que multiplicar cada una de las medidas para obtener las de la otra figura, ¿de acuerdo? Es tan sencillo como eso, ¿vale? Lo voy a hacer con otros datos, ¿vale? Para que veáis que funciona, ¿vale? Claro, obviamente las medidas tienen que ser que todo el rato me dé lo mismo la fracción, porque si no entonces no estaríamos ante figuras semejantes, ¿vale? Pero bueno, vamos a mirar. Por ejemplo, voy a decir que esto mida 7,5, que esto mida 5, que esto mida 12,5 y que esto mida 15, ¿vale? Voy a hacer lo mismo, ¿vale? Tengo que relacionar los lados homólogos, ¿vale? Os recuerdo que los lados homólogos eran los que estaban en la misma posición. Es que no sé si lo vi con vosotros, pero bueno, os lo explico, simplemente para que lo sepáis, como en el libro creo que los llama así. Lado homólogo no es ni más ni menos que a este lado de aquí, ¿cuál le corresponde? Este o este. Le corresponde el que está, por así decirlo, en la misma posición, ¿vale? AB, pues A', B'. Es decir, yo no relaciono el 2 con el 12,5 o el 15, por ejemplo, con el 3, ¿no? Yo relaciono el de arriba con el de arriba, el de la derecha con el de la derecha, ¿vale? Y se supone que la división de este entre este, 5 entre 2, 12,5 entre 5, ¿vale? Se supone que relacionando cada lado con su equivalente, el cociente me tiene que dar todo el rato lo mismo, 15 entre 6, ¿vale? Y por último, 15 entre 6, 7,5 entre 3, ¿vale? Si yo hago 7,5 entre 3, ¿vale? Si tenéis ahí a mano calculadora y hacéis esta operación, esta, veréis que todas, si no me equivoco en las medidas, nos da 2,5, ¿vale? En este caso, lo que haríamos para calcular estas medidas, ¿vale? Sería multiplicar por 2,5 esta figura, ¿vale? A ver, a efectos prácticos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer si queremos aplicar, por ejemplo, esto al cálculo de alguna medida desconocida, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, bueno, no sé, esto lo estáis entendiendo, ¿no? Que no estoy preguntando. Si tenéis alguna duda, paradme, si no yo sigo. ¿Esto más o menos queda claro para todos? ¿Alguna duda o alguna pregunta de algo? O más o menos, yo creo que es más o menos con el dibujo lo podéis medio ir intuyendo, ¿no? Ya os digo que luego esto os voy a pasar unos apuntes con dibujos, resúmenes y algunos ejemplos, ¿vale? Porque en el libro vienen, pero bueno, a mí me gusta más relacionarlo con dibujos y demás, ¿vale? Más o menos bien esto. Venga, voy entonces a borrar aquí, ¿vale? Y vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿vale? Para que veáis de qué manera se pueden calcular este tipo de ejercicios, ¿vale? Lo voy a hacer con dos triángulos, ¿vale? Y vamos a decir, ejemplo, haya las medidas desconocidas. Bien, vamos a partir de dos triángulos que sean semejantes, ¿vale? Voy a utilizar dos triángulos rectángulos, ¿vale? Que ya estamos acostumbrados a usarlos, ¿vale? Vamos a suponer que los dos triángulos son semejantes, ¿vale? Que este y este, el aspecto es el mismo, lo que pasa es que uno es como más grande que el otro, ¿vale? Pero que no sea que si este es así, este no sea una cosa así, ¿no? ¿Vale? O sea, que se vea que son semejantes este y este, ¿vale? Este y este pues veis que no tienen el mismo aspecto, ¿no? Bien, pues vamos a poner una serie de medidas, ¿vale? Para ver qué es lo que tendríamos que hacer. A ver, imaginaros, por ejemplo, que este de aquí le digo que mide 3 y este de aquí me mide 9, ¿vale? Vamos a suponer entonces que este le llamo X, este le llamo que mide 12
Y luego este de marco 5 y esto sería y, ¿vale? Por ejemplo. Lo primero de todo, ¿vale? Vemos que son figuras semejantes. Las figuras semejantes cumplen que si yo divido un lado entre el equivalente, ¿vale? Y hago lo mismo con los otros lados, se supone que la fracción que me queda, la división que me queda, me tendría que dar todo el rato el mismo número, ¿vale? Bien, vamos a colocar los datos. A ver, se puede hacer 3 entre 9, ¿vale? El pequeño entre el grande, y entonces hacemos lo mismo, 5 entre y, x entre 12, todo el rato pequeño entre grande, o hacerlo al revés, ¿vale? ¿Qué es mejor? Da exactamente lo mismo, ¿vale? Yo personalmente suelo hacer grande entre pequeño, pero más que nada para que me dé números exactos, ¿vale? Porque de esa manera, si aquí da exacto 9 entre 3, ¿vale? Me va a dar un resultado exacto, cosa que si hago 3 entre 9 me va a quedar un decimal, pero la fórmula funciona, la hagamos como la hagamos. La condición es que siempre pongamos en la fracción el dato del mismo triángulo arriba y el lado del otro triángulo abajo. Es decir, si voy a poner grande entre pequeño, tengo que hacer grande entre pequeño en este lado y en este lado. No vale que ponga 9 entre 3, grande entre pequeño, y luego ponga 5 entre y, pequeño entre grande, ¿vale? Esto más o menos me entendéis, ¿no? ¿Vale? Es decir, podéis poneros esa especie, como no hace falta que pongáis esto, ¿vale? Simplemente como una orientación, ¿vale? Para que sepáis en qué orden estáis colocando la fracción, ¿vale? Entonces yo pongo grande entre pequeño y vamos a poner la medida de grande entre el pequeño, la medida de grande entre la equivalente del pequeño y la medida de grande entre la medida del pequeño, ¿vale? ¿Lo veis? Grande entre pequeño, grande entre pequeño, grande entre pequeño. Bien. Y ahora decir, sí, pero es que hay 2 incógnitas y 3 fracciones, esto no lo hemos visto nunca, no. Es que esto no es para calcularlo, esto es simplemente para ordenar los datos. Dime. ¿Cómo sabes que la y es más grande que el 5? No, porque este es el triángulo grande, ¿no? Vale. O sea, tú partes de triángulo grande y triángulo pequeño, ¿vale? Entonces tú ya ves que este es el grande, entonces tú divides estas medidas todo el rato entre estas otras, ¿vale? Que no haces uno entre este y luego este entre este. O sea, todo el rato, o lo pones todo el rato, las del grande, 9y y 12, arriba, y las del pequeño, 3, 5x, abajo, ¿vale? O sea, que siempre tienes que tener un mismo orden. Quiero decir, a ver, la clave de esto, sois ordenados, sois metódicos, paso por paso, es que esto no tiene ningún misterio, ¿vale? Es bastante... Es un tema de los que suelen darse bastante bien, ¿vale? No es como ecuaciones o álgebra, que hay a veces hay variables que nos hacemos un poquito de lío, ¿vale? Esto, si sois ordenaditos, yo creo que lo saquéis sin problemas, ¿vale? Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Pues no os preocupéis porque esto no es que se tenga que resolver tal y como lo he planteado, esto es simplemente ordenar los datos. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser hacer lo de las fracciones equivalentes, que algo así hacíamos en el primero, ¿vale? Es decir, voy a coger una fracción y la voy a igualar a otra, ¿vale? Es decir, yo no puedo tener dos iguales en una operación de estas, yo tengo que tener algo igual a algo. Entonces, yo voy a coger el primero, a ver, un segundito, cojo un color, ¿vale? Yo voy a tener, primero, por ejemplo, cojo estas dos, ¿vale? Y las resuelvo. Entonces, fijaros, esto se parece a lo que hemos hecho cuando tenemos fracciones que igualamos el mismo, que ponemos el mismo denominador, pero voy a explicar una manera más sencilla, ¿vale? Porque cuando tenemos aquí una x, esto nos puede hacer un poquito de lío. Entonces, mirad, si yo hago lo siguiente, el número que está aquí dividiendo lo paso al otro lado multiplicando 9 por 5, ¿no? Con lo cual ya he quitado el 5 de aquí abajo, ¿no? Si el 5 que estaba dividiendo le paso al otro lado multiplicando, ya no tengo nada aquí abajo dividiendo, ¿verdad? Pues voy a hacer lo mismo con el 3. El 3 que está haciendo aquí al 9 le está dividiendo. ¿Cómo lo pasamos al otro lado? Multiplicando, ¿vale? ¿Veis que y ya me he quitado los denominadores, ¿vale? Lo que estaba abajo lo hemos pasado aquí multiplicando y el 5 que estaba aquí dividiendo lo he pasado al otro lado multiplicando, ¿no? ¿Veis entonces por qué ya no tengo denominadores? ¿Vale? ¿Veis el procedimiento todos? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Queda claro? Entonces, 9 por 5, 45, que va a ser igual a 3y. Y ahora el 3, ¿vale?
le paso ahora otra vez dividiendo. Vale, bueno, este paso no haría falta, pero bueno, es que lo digo porque cuando tengamos la x aquí dividiendo, ¿vale? Sí que hay que hacer este procedimiento que os estoy diciendo de lo que divide multiplica, lo que divide multiplica, ¿vale? ¿Cuánto es 45 entre 3? Nos daría y igual a 15, ¿no? ¿Vale? Entonces, fijaros, y es igual a 15. Fijaros que tiene lógica, ¿no? 3 y 9, ¿qué relación tiene entre ellos? Que este es el triple, ¿no? Pues entonces, ¿qué se supone que pasará con el 5 y el 15? Que este es el triple también, ¿no? Es decir, la relación de semejanza... ¿Eh? Que si se puede hacer de cabeza. No, claro, a ver, este lo estoy haciendo con medidas... Sí, escucha, se puede hacer de cabeza, lo que pasa es que este lo estoy haciendo con medidas sencillas para que vosotros podáis calcularlo de cabeza, pero teniendo en cuenta el procedimiento, ¿vale? Porque tú imagínate que te pongo medidas raras, ¿vale? Que de cabeza no se pueden hacer, pero bueno, lo que yo quiero es que lo que estáis calculando de cabeza veáis cómo se hace con las fórmulas, ¿vale? Para que luego cuando os ponga números más raros no os hagáis el lío, ¿vale? Pero sí, básicamente es que tú sabes qué operación le tienes que hacer este para pasar aquí, pues es lo mismo que haces a este para pasar aquí, y a este para pasar aquí tienes que hacer lo contrario. Si aquí haces 3 por 3, 9 para pasar del pequeño al grande, si haces el paso contrario, ¿qué crees que tendrás que hacer? 12, efectivamente, y ya está, ¿vale? Pero fíjate que estás usando todo el rato la razón de semejanza, ¿no? Como este es el triple que este, si pasas de aquí a aquí multiplicas por la razón, ¿vale? Multiplicas por la razón que es 3, si pasas de aquí a aquí, lo que haces es dividir por la razón, ¿vale? Es tan sencillo como eso, ¿vale? O sea, quiero decir, también lo podéis hacer de esa manera, ¿vale? Pero bueno, yo os lo pongo con los pasos para resolverlo en forma de ecuación, por si os resulta más sencillo tener un método y lo hacéis siempre pum, 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 de la misma manera, ¿vale? Mirad, voy a hacer ahora con esta segunda fracción, ¿vale? La de 12 partidos de x, ¿vale? Entonces voy a usar esta y voy a usar esta de aquí, ¿vale? Podríamos usar la de y5, ¿vale? Pero imaginaros que a lo mejor en esta me he equivocado, ¿vale? Pues para no arrastrar el error, como los datos que conozco son 9 y 3, son los que relaciono con 12 y x, ¿vale? Pero podríais hacerlo también con 15 y 5, ¿vale? Pero bueno, yo como tengo este desde el principio, pues es el que voy a usar ahora para resolver esto de aquí. Entonces, mirad bien, tengo 9 partido de 3 y 12 partido de x, ¿vale? ¿Qué os he dicho que había que hacer con lo que estaba en cada uno de los denominadores? Este x que está dividiendo, ¿cómo la pasa al otro lado? Multiplicando, ¿verdad? X que divide pasa al otro lado multiplicando, ¿vale? Y lo mismo vamos a hacer con el 3, ¿no? El 3 que divide pasa al otro lado multiplicando, ¿vale? ¿Me vais a preguntar algo? ¿O más o menos? Sí, vale. Y ahora el 9 que multiplica pasa al otro lado dividiendo, de tal manera que la x me da 4, ¿no? La x me da 4, lo cual era lo que de cabeza me imagino que habréis sacado, ¿no? Si yo multiplico de aquí por 3 para pasar aquí, de aquí divido por 3 para pasar a esto, ¿no? Por tanto, veis cómo se habría hecho, ¿vale? También es que quería yo que vieseis de qué manera, cuando la incógnita está abajo dividiendo, de qué manera se quita, ¿vale? O sea, no es el 12 este que pasa al otro lado. Si os fijáis, lo que he hecho es el 12 está al lado derecho y sigue estando al lado derecho. Lo que hemos hecho con la x, que estaba dividiendo, ha sido pasarla multiplicando, ¿vale? Mucho cuidado en este tipo de operaciones, ¿vale? Mucho cuidado. Cuando la letra está dividiendo, ¿vale? Hay que pasarla sí o sí, no hay otra manera, pasarla al otro lado multiplicando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por tanto, letras dividiendo hay que quitarlas cuanto antes, ¿vale? Si la letra divide, pasa al otro lado multiplicando, ¿vale? Y el resto ya habéis visto que es bastante directo, ¿vale? El procedimiento y demás. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, con números más grandes, ¿sí? Si tenemos dos que están completas, podríamos coger el más grande y dividirlo entre el menor para saber por qué número se multiplica. Efectivamente. Si te refieres, por ejemplo, si en lugar de 15 te da, yo qué sé, 75, un número mucho más grande, o ¿a qué te refieres con números? Por ejemplo, como con el 9 y el 3, que sean números mucho más grandes. Divides el grande entre el pequeño. Sí, eso es. Daría por lo que tienes que multiplicar o dividirlos. Eso es, ¿vale? Ese número que estás diciendo es lo que estamos llamando la razón de semejanza, ¿vale? Si tú, imagínate, por ejemplo,
¿vale? Que hubiésemos tenido, yo qué sé, voy a hacerlo que la razón sea multiplicar por 10, ¿vale? Que esto hubiese sido 30. ¿Qué le haces a...? Divides el grande entre el pequeño, ¿vale? Y te da 10, que es la razón de semejanza, ¿vale? Entonces, con la razón de semejanza, pues tú ya haces el mismo procedimiento, ¿vale? Si pasas de aquí a aquí, sería multiplicar por 10, ¿vale? Y tú imagínate, por ejemplo, que esto fuese 40, pues lo que haces es el proceso contrario, dividir, ¿vale? Pero el caso es que el procedimiento sería el mismo. No sé si es esto lo que me estás preguntando. Sí, sí. Sí, Es vale. eso. Sí, da igual, o sea, es siempre, ¿vale? La razón de semejanza, ¿vale? Si tú haces de grande entre el pequeño, ¿vale? El número que te da aquí es el que multiplica a las medidas del pequeño para pasar a grande, ¿vale? O si lo haces al revés, ¿vale? Tú imagínate que haces esto, 3 entre 30, ¿vale? 3 entre 30. Esto te va a dar 3 entre 30, 0,1, ¿vale? Bueno, pues 0,1 obviamente no es el número que multiplica 3 para pasar aquí, ¿no? ¿Qué número es? El que divide a esto, ¿vale? O sea, perdón, vamos a ver, ¿cómo diría yo? Si esto es 3 entre 30, ¿vale? El 0,1, a ver, es que lo de dividir o multiplicar, cuidado, ¿vale? Siempre vamos a intentar hacer grande entre pequeño y así sabemos que es multiplicar las medidas del pequeño, pero si no, mira, por ejemplo, en esto que es, así nos puede entrar la duda de qué hacemos con esto. Pues mira, si tú tienes la razón de semejanza, ¿vale? Imagínate que estás equivocado y lo has hecho al revés, 3 entre 30, 0,1. Vale, pues vamos a decir, a ver, ¿y cómo sacaríamos entonces la Y? ¿Vale? ¿Qué hemos hecho aquí? Dividir quién entre quién. ¿Grande entre pequeño o pequeño entre grande? Pequeño entre Pequeño grande. entre grande, ¿no? Vale, pues entonces, y nos da 0,1. Pues vamos a decir que pequeño 5 entre grande Y es igual a 0,1, ¿no? Si yo divido el pequeño entre grande, me da 0,1. Pequeño entre grande tiene que ser todo el rato 0,1, ¿no? ¿Vale? Entonces, la letra que está dividiendo la pasas al otro lado multiplicando y el 0,1 que está multiplicando lo pasas al otro lado dividiendo. Si tú haces 5 entre 0,1 te va a dar 50, ¿vale? Lo digo porque tú imagínate que por lo que sea con las prisas tal lo pones al revés sin darte cuenta, ¿vale? Si luego los otros dos datos los colocas en el orden que has hecho pequeño entre grande, y lo igualas a la razón que te ha dado, ves que te sigue saliendo bien el resultado, ¿vale? O sea que da igual cómo lo hagáis mientras coloquéis bien los datos. Vale. Venga, más preguntas. ¿Os ha quedado más o menos claro esto? ¿Sí? Pues yo si queréis... Vale, un momentín que paro aquí.